Durante mucho tiempo, el concepto de ninja se asoció con la fantasía. Máscaras negras, movimientos sobrenaturales y espadas invisibles en la oscuridad. Pero lo que pocos saben es que tras la imagen pop se esconde un sistema real, operado en las sombras por hombres y mujeres que jamás dejaron testigos. No se llamaban a sí mismos ninjas. De hecho, esta palabra es reciente. Solo se popularizó en Occidente en el siglo XX, gracias a la cultura pop y a escritores extranjeros. Durante siglos, estas figuras fueron conocidas con términos como shinobi, ukami, kusa y rappa. Cada nombre tenía su propio contexto, a veces militar, a veces religioso, casi siempre marginal. Y todos ellos, sin excepción, designaban agentes invisibles que trabajaban para los poderosos, pero nunca aparecían junto a ellos. La imagen del campesino rebelde, entrenado a la fuerza para espiar y matar, no encuentra respaldo en los registros. Muchos de los llamados shinobi provenían de familias adineradas, clanes antiguos, monjes solitarios, artistas itinerantes o samuráis renegados. Lo que los unía no era su origen, sino su función: observar, infiltrarse, sabotear, desaparecer. Un guerrero shinobi podía disfrazarse de vagabundo ciego, monje budista, herrero, mensajero o cortesano. En el campo de batalla cruzaban territorio enemigo para sembrar el caos. En tiempos de paz, desaparecían entre comerciantes y mendigos, pero siempre regresaban con algo: información, distracción o destrucción. El aura sobrenatural que ha rodeado a los ninjas durante siglos no surgió por casualidad, se cultivó con esmero, en parte estrategia, en parte supervivencia. En tiempos en que ser visto equivalía a morir, el silencio se convirtió en un arma y el misterio en un escudo. Las historias de hombres que caminaron sobre el agua o desaparecieron en el humo fueron, en muchos casos, alimentadas por los propios shinobi. No hacía falta ser invisible, solo había que creer que lo eras. Los registros son escasos, pero existen notas antiguas de señores feudales que describen sus servicios como magia útil. Esta reputación creció porque los ninjas rara vez eran capturados, y cuando lo eran, rara vez vivían para contarlo. Sin embargo, el lado espiritual de esta práctica rara vez se recuerda. Muchos shinobi seguían estrictas doctrinas devocionales y veneraban a deidades como Fudo-myo, dios de la disciplina y la destrucción, o Marishiten, diosa asociada con la invisibilidad y la guerra silenciosa, Inari Okami y Hachiman. Vinculados a la fertilidad y la victoria militar, también figuraban entre sus cultos. La devoción a menudo no era solo religiosa, sino también táctica. Un shinobi entraba en una misión como si ya estuviera muerto. La fe sellaba su total dedicación a la tarea. Cada ofrenda, cada oración rezada antes de desaparecer en territorio enemigo formaba parte de un ritual que combinaba la creencia con la estrategia. Los primeros registros escritos de las prácticas shinobi aparecieron de forma sistemática en el siglo XVI. Antes de eso, lo que se conoce se reconstruía mediante relatos de terceros y fragmentos de cartas. Obras como Shinobi Hiden, Mansen Shukai y Bansen Shukai contienen instrucciones detalladas sobre infiltración, disfraz, uso de venenos y manipulación de información. Estos manuales se escribieron como manuales de guerra y en muchos casos de supervivencia. Contrariamente a la idea de que los ninjas existieron desde tiempos inmemoriales, estas fuentes demuestran que el ninjutsu, como técnica formal, se desarrolló y perfeccionó con el tiempo, resultado directo de siglos de conflicto y necesidad estratégica. Más que una simple lucha, el ninjutsu era un sistema completo de infiltración, sabotaje y supervivencia.
A diferencia de las artes marciales tradicionales, no se centraba en la confrontación directa, sino en la efectividad sin exposición. Un verdadero practicante estaba entrenado para evitar la lucha y solo recurrir a la violencia cuando no había otra salida. Por esta razón, el ninjutsu incorporaba varios elementos: lógica, camuflaje, control de la respiración, uso del entorno y manipulación psicológica. Era tanto un arte externo como una disciplina mental. Un shinobi necesitaba saber dónde esconder su cuerpo y, sobre todo, cómo ocultar su presencia. Las técnicas físicas que se enseñaban en las escuelas shinobi iban mucho más allá de lo que suele retratarse en la ficción. Dominaban el taijutsu, combate sin armas, pero también entrenaban con armas como la katana, la lanza, soyutsu e incluso el bastón largo, bojutsu. El entrenamiento incluía simulacros de invasión, escalada silenciosa, nado en rápidos y carreras nocturnas por terrenos escarpados. La práctica con explosivos rudimentarios, distracciones químicas e incluso la manipulación del fuego también era común. Cada técnica tenía un propósito: desequilibrar, desorientar o desaparecer. Un shinobi experimentado era, sobre todo, un maestro en la manipulación del entorno a su favor. Lo más impresionante, sin embargo, era el conjunto de habilidades menos obvias: disfrazarse y actuar, leer mapas complejos, medicina tradicional para tratar heridas sin levantar sospechas, técnicas de respiración para permanecer sumergido durante minutos, conocimiento de hierbas para crear venenos o antídotos, habilidades de observación para predecir movimientos, control emocional para no reaccionar al dolor. Todo se entrenaba al extremo. Ninguna reacción podía ser instintiva. La mente shinobi estaba moldeada para actuar bajo presión y desaparecer sin dejar rastro. Y este entrenamiento, contrariamente a la creencia popular, comenzó temprano, en discretos centros repartidos por regiones específicas de Japón. El espionaje, un pilar central de la actividad shinobi, no surgió de forma aislada. Tiene profundas raíces en las enseñanzas militares chinas, especialmente en las tácticas descritas por Sun Tzu, y se adaptó al fragmentado panorama político japonés. A partir del siglo XIV, en medio de las guerras entre clanes y la inestabilidad feudal, surgieron los primeros informes consistentes sobre la actividad de espías especializados, entre ellos los shinobi. La crónica Taiheiki de mediados del siglo XIV ya menciona agentes que, Machine Translated by Google, se infiltraron para recopilar información y causar disturbios antes de los ataques principales. Eran silenciosos, precisos y casi nunca regresaban por donde habían entrado. Las primeras escuelas formales dedicadas al entrenamiento de shinobi surgieron en el periodo Heian, 794-1185. La más antigua con registros identificables fue la Yoshitsune Ryu, cuya existencia influyó directamente en las escuelas Iga y Koga, posteriores y más conocidas. La escuela Iga, asociada al clan Hattori, se hizo famosa por la precisión de sus operaciones y su lealtad a sus contratistas. Ubicados en regiones montañosas y de difícil acceso, estos centros entrenaban a jóvenes para misiones que a menudo no se registraban. Pocos sabían dónde se encontraban, aún menos sabían quién entrenaba allí. Los sitios estaban protegidos por códigos orales, transmitidos de generación en generación, a menudo acompañados de juramentos de silencio. Con el ascenso de Minamoto no Yoritomo al poder como el primer shogun de Japón en 1192, el uso de agentes shinobi se expandió y se institucionalizó. Durante los siguientes 700 años, surgieron decenas de escuelas en todo el archipiélago, especializadas en espionaje, sabotaje y guerrilla.
Fue durante este periodo que el ninjutsu alcanzó su máximo esplendor. Los clanes feudales comenzaron a contratar shinobi con regularidad, ya fuera para recopilar información, eliminar rivales discretamente o sabotear fortificaciones enemigas antes de un asedio. No había honor en ser visto. La victoria silenciosa era el verdadero trofeo. Contrariamente a la imagen estandarizada de la cultura occidental, los ninjas no siempre vestían de negro. Su atuendo se elegía según la misión. Un shinobi podía disfrazarse de granjero, monje, comerciante o incluso de cortesano. Se usaba ropa negra, sí, pero solo en misiones nocturnas, preferiblemente en noches sin luna. El gris, el azul oscuro e incluso las túnicas de monje con capuchas blancas eran mucho más comunes, ya que permitían una mayor adaptación al entorno. El verdadero disfraz residía en los detalles, la forma de caminar, los gestos sobrios, la mirada discreta, la invisibilidad. En este contexto no era magia, sino cálculo. El arsenal de un shinobi era adaptable, discreto y letal. Aunque la katana era un símbolo samurái, los ninjas preferían el ninjato, una espada más corta y recta, fácil de desenvainar en espacios reducidos. También usaban dagas, tanto, bastones, veo, cerbatanas con dardos envenenados e incluso herramientas agrícolas sencillas como el kama, una pequeña hoz. Trampas como el tetsubishi, pequeñas púas metálicas que se clavaban en el suelo para perforar los pies de los perseguidores, eran comunes en las huidas estratégicas. Cada objeto se elegía por su peso, el sonido que hacía al manipularlo y la facilidad con la que se podía desechar u ocultar. Curiosamente, una de las armas más emblemáticas de los ninjas, el shuriken, no era tan fundamental en sus tácticas como podría pensarse. Muchos historiadores señalan que el uso frecuente del shuriken era, en realidad, más típico de los samuráis. Los ninjas preferían métodos que no dejaban rastro ni delataban su posición. Más efectivos, por ejemplo, eran los polvos cegadores, como el metsubushi, utilizados para incapacitar momentáneamente a los enemigos durante un ataque furtivo o una huida. Al combinar venenos, explosivos improvisados y dispositivos silenciadores, los shinobi no necesitaban ser más fuertes que el enemigo, solo estar mejor preparados. Los venenos eran, sin duda, una de las armas más silenciosas y temidas del repertorio shinobi. Extraídos de plantas como el acónito, la cicuta y la digital, u obtenidos de fuentes animales como ranas y serpientes, venenosas, estas sustancias se aplicaban a cuchillas, agujas, puntas de flecha e incluso objetos aparentemente inofensivos. La muerte, en la mayoría de los casos, no era instantánea, pero era segura. Los síntomas se confundían con enfermedades naturales: parálisis, convulsiones, fiebre. Esto dificultaba las investigaciones e impedía vincular directamente al contratista con el ataque. En algunos casos, el veneno se utilizaba únicamente para debilitar o dejar inconsciente a la víctima, facilitando secuestros, cambios de identidad o manipulaciones posteriores. Para llegar a los lugares más inaccesibles, los shinobi usaban equipo desarrollado para la escalada silenciosa y las infiltraciones nocturnas. Herramientas como el kunai, tradicionalmente considerado un arma, eran en realidad un instrumento multifuncional. Se usaban para cavar, forzar posiciones o escalar. El shuko, garras para las manos, y el ashiko, garras para los pies, permitían agarre en superficies resbaladizas, mientras que cuerdas, ganchos y pequeños ganchos constituían el equipo básico de invasión. La planificación de una infiltración era meticulosa. Un error de cálculo, un crujido, un reflejo metálico en el momento menos oportuno podía significar la muerte.
Por eso la misión comenzaba mucho antes de la acción, con la observación silenciosa del entorno, las rutinas y las vulnerabilidades. La arquitectura de los castillos japoneses reflejaba una preocupación constante por la posibilidad de ataques furtivos. Muchos de ellos se construían en colinas empinadas, con muros cubiertos de piedra resbaladiza y torres de vigilancia en cada esquina. El acceso era limitado y las ventanas estaban estratégicamente ubicadas para dificultar la escalada o el escabullirse. Cada detalle tenía un propósito: dificultar el acercamiento sin ser visto. Pero aún así, los ninjas experimentados encontraban escapatorias. Era una guerra silenciosa entre quienes protegían y quienes invadían, entre la puntualidad, el cansancio y los patrones repetitivos de la rutina humana. Entre los mecanismos más ingeniosos se encontraba el llamado Ugi Subari, o suelo de ruiseñor. Este tipo de suelo se instalaba en los pasillos interiores de los castillos, compuesto por tablones sueltos y clavos colocados de forma que emitían un crujido agudo al más mínimo peso. El sonido se asemejaba al canto de un pájaro, y era imposible cruzar estos pasillos sin oírlo. Aún así, hay informes de shinobi que lograron cruzar estos pisos con contrapesos o desplazando su peso corporal. Machine Translated by Google milímetro a milímetro. Cada castillo era un rompecabezas y el desafío del invasor no era solo físico, sino mental. Identifica el punto ciego, el cambio más débil, el segundo exacto en el que el guardia se distrajo. Los señores feudales no se limitaron a defensas pasivas. Con el tiempo, desarrollaron estrategias activas de contrainteligencia. Una de las más efectivas fue el uso de contraseñas que cambiaban a diario, conocidas solo por un círculo cercano de fideicomisarios. En los castillos con mayor riesgo, incluso se modificaba la ruta de las patrullas, lo que dificultaba a los invasores predecir el futuro. Algunos clanes llegaron incluso a emplear a sus propios shinobi, no para atacar, sino para rastrear y eliminar a los espías enemigos. Era un juego de sombras, ninjas que cazaban a otros ninjas, sin honor ni piedad, simplemente permaneciendo en la oscuridad. A pesar de la imagen popular de ninjas y samuráis como rivales, la realidad era más ambigua. En muchos casos, trabajaban codo con codo. Había samuráis que entrenaban técnicas shinobi en secreto y shinobi que eran contratados como exploradores de élite por los generales samuráis. Lo que los distinguía no era la lealtad, sino el método. Mientras que los samuráis buscaban la gloria en el campo de batalla, los shinobi actuaban antes de que comenzara la guerra. No había canciones de victoria ni relatos de heroísmo. Solo existía la misión y la certeza de que, si tenía éxito, nadie sabría de su presencia. Las diferencias entre samuráis y shinobi iban más allá de las armas y la postura de combate. Tenían sus raíces en sus filosofías. Los samuráis seguían el bushido, el camino del guerrero, donde el honor se ganaba mediante la confrontación directa. Los shinobi, en cambio, no buscaban la gloria, sino la efectividad. Operaban en silencio, a menudo al margen del código de conducta que regía el Japón feudal. ¿No ganaban batallas? Las Shinto-Shintus impedían, saboteaban arsenales, envenenaban pozos, quemaban cosechas y generaban desinformación. Su éxito no se medía por el número de enemigos abatidos, sino por el número de conflictos evitados o gestionados en silencio. Las tácticas de guerrilla desarrolladas por los shinobi representaron, en su momento, un avance brutal en las estrategias de guerra asimétrica. Actuaban en pequeños grupos o en solitario, aprovechando la geografía, la oscuridad y el desconocimiento del terreno del enemigo. Colocaban trampas rudimentarias,
provocaban incendios localizados y sembraban el pánico en las aldeas cercanas a sus fortalezas, desviando la atención de los ejércitos. De noche, aparecían y desaparecían entre ramas, tejados y canales de riego, como si formaran parte del paisaje. Era un tipo de guerra que no se ganaba con espadas, solo con vigilancia constante y paranoia. Entre las muchas historias que rodean a los shinobi, pocas han suscitado tanto debate como la muerte de Uesugi Kenshin. Temido señor de la guerra y brillante estratega, Kenshin falleció repentinamente en 1578 a la edad de 48 años. Los registros oficiales indican complicaciones estomacales como la causa de su muerte. Pero tras los documentos y las versiones aceptadas, persiste una teoría: que Kenshin fue asesinado por un ninja encubierto, escondido en los sanitarios de su residencia. El supuesto ataque habría ocurrido en un momento de absoluta vulnerabilidad, mientras Kenshin usaba la letrina. Relatos orales, transmitidos en círculos militares y archivados tardíamente, mencionan un incidente días antes de la muerte del general. Sonidos metálicos provenientes del subsuelo, mayor seguridad nocturna y un repentino cambio de humor en Kenshin. Nada de esto consta en los informes oficiales. No se realizó una autopsia, una práctica inusual en la época. Algunos afirman que los síntomas descritos por sus médicos coincidieron con un envenenamiento por toxinas animales. Otros insisten en que se trató simplemente de un cáncer avanzado. Pero lo cierto es que, a día de hoy, la verdadera causa sigue sin estar clara. Un hombre poderoso, muerto repentinamente, sin una explicación definitiva y con un historial de enemigos dispuestos a pagar el precio del silencio absoluto. El fin de los shinobi, como fuerza activa, no llegó en una sola batalla. Llegó con la modernización. La restauración Meiji, que comenzó en 1868, transformó por completo la estructura militar de Japón. El país adoptó el modelo militar occidental, con uniformes, jerarquía y armas de fuego. Los clanes se disolvieron, los viejos códigos se abandonaron, y los shinobi, maestros de una época en la que la guerra se libraba en la oscuridad, dejaron de ser útiles. Algunos se integraron en las nuevas estructuras de poder, otros desaparecieron sin dejar rastro, como siempre había sucedido. El ninjutsu, innecesario en el campo de batalla moderno, sobrevivió solo como un arte marcial preservado en las escuelas tradicionales. Hoy, lo que queda son fragmentos, libros, leyendas, demostraciones estilizadas en festivales. Pero más allá de las caricaturas y la cultura pop, hay suficientes registros para confirmar que los shinobi existieron y que fueron más letales de lo que la ficción se atrevió a mostrar. No eran héroes ni villanos, eran herramientas, expertos en volverse invisibles, en manipular la realidad y en borrar sus huellas con precisión quirúrgica. Y quizás por esta razón nunca sabremos con certeza cuántos había entre nosotros, qué hicieron realmente y qué secretos aún se esconden entre los escombros de las fortalezas que intentaron invadir o proteger